Vamos a continuar, de hecho esta es la última sesión de la serie de Crezca. Vamos a estar platicando sobre crecer hoy, más unificado con otros creyentes. Vamos a hablar de crecer siendo la iglesia de Cristo, la iglesia que Jesús quería que nosotros fuéramos. Vamos a estar basados todavía en el versículo de Lucas 2:52 que dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y no quiero dejarlo sin el proverbio de la semana. Proverbios 5:21 al 23. Dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Hemos estado hablando de crecer. Y es importante crecer. De hecho, el crecimiento es una de las cosas que no debería parar en nuestra vida. Dijo por ahí un autor, si usted deja de crecer, deja de aprender, usted deja de vivir. Hablamos en la primera sesión de crecer más cercano a Dios a través de devoción. Necesitamos ser gente devota, necesitamos ser gente que estamos apegados a Dios. Si usted no le habla a Dios, es como si no le hablara a su pareja o a sus papás o a sus hijos. En algún momento, si usted no le habla a uno de sus familiares, va a preguntarse qué está pasando y no va a entender qué es lo que está pasando. Con Dios, Dios va a estar paciente esperando, pero no es bueno dejar a Dios esperar, porque también dejar a Dios esperar implica que nosotros dejemos esperar aquellas bendiciones que están esperándonos, aquellas bendiciones que queremos recibir. Debemos crecer más útiles a los demás a través de nuestro servicio. Queremos poder ser útiles a la gente. Nosotros fuimos llamados a servir. Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Nosotros somos llamados a servir. También hablamos de la humildad, crecer más sabio a través de la humildad. Decíamos que si usted no tiene humildad, usted no tiene sabiduría. La sabiduría es enemiga de la arrogancia. Si usted dice, es que arrogantemente, es que yo ya lo sé todo, usted no puede recibir sabiduría porque usted piensa que ya lo sabe todo. Sabiduría implica humildad, debemos de crecer en humildad. La semana pasada hablamos de crecer más influyente a través de integridad. Hablamos que los discípulos no desearon ser influyentes. Sin embargo, el hecho de que eran ellos apegados a Jesús, de que ellos fueron obedientes a Jesús, eso los hizo a ellos influir en su mundo a través de esa cercanía con Jesús. Y hoy vamos a estar hablando de ser más unificados con el cuerpo de Cristo a través de la cooperación. Vamos a trabajar sobre esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado gracia, nos has dado misericordia. Gracias porque tú nos has llevado, Señor, de bendición en bendición y de victoria en victoria. Te bendecimos esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias por la palabra que estamos a punto de recibir. Te pido que prepares nuestros corazones. Que tu palabra caiga como semilla, Señor, en tierra fértil, para que germine, crezca, florezca y fructifique, Señor, al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Dice Salmo 133, versículos 1 al 3. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición. Fíjense que esto fue escrito en el Antiguo Testamento mucho antes de que Jesús viniera. Jesús llamó a sus discípulos a estar en unidad. De hecho, en el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo poderosamente sobre ellos, ellos estaban en unidad orando juntos, en armonía, en un solo corazón, en un mismo espíritu. Pero esto ocurrió mucho antes de eso, y dice aquí el salmista, qué hermoso, qué maravilloso es, y qué agradable es cuando los hermanos están juntos en armonía. Fuimos llamados a estar en armonía, no nada más estar juntos. Yo siempre les digo, no es lo mismo unión que unidad. Usted puede agarrar y amarrar un montón de gente juntos con cuerda y dejarlos ahí atados en un rincón, y eso es unión, están simplemente unidos por una cuerda. Pero unidad es estar en el mismo pensamiento, es estar en el mismo espíritu, es estar con una misma idea, con una misma imagen, con una misma visión, con una misma misión. Dice Juan 17 al 23,
No te pido solo por estos discípulos, este es Jesús, está orando por sus discípulos. Dice, sino también por todos los que crean en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Si usted se fija en estos cortos versículos, son 3 versículos, 4, usted se va a dar cuenta de que Jesús lo repitió una y otra vez. Que estén unidos, que estén en unidad, que estén juntos, que estén en armonía como tú, Padre, y yo estamos. Jesús quería que la gente estuviera tan unidos como Jesús y el Padre están. Ahorita vamos a entrar al por qué, pero Jesús lo repitió en 4 versículos, por lo menos 3 veces. Usted sabe que cuando se repite en la Biblia la misma palabra vez tras vez, es porque realmente Dios quiere atraer nuestra atención hacia el punto que se está haciendo. Dice Efesios 4:3, versículo 13, 4:3 y versículo 13. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En pocas palabras, este proceso de caminar y de madurar y de unirnos como cuerpo va a continuar a través de toda nuestra vida en esta tierra, y cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, ahí se va a hacer pleno. Ahí se va a completar el proceso. ¿Está de acuerdo conmigo? El Antiguo Testamento enfatizó el valor de estar unidos. El Antiguo Testamento, de hecho, estaba leyendo Deuteronomio esta semana y me llama mucho la atención como, varias cosas, pero la primera es que Moisés repasa todo el proceso desde la salvación de Egipto hasta el momento en el que están ellos acampando enfrente del río Jordán. Al otro lado está ya Jericó, y ellos ya ocuparon algunas ciudades que le quitaron al rey de Basán, al rey Og. Y les está hablando constantemente durante sus palabras, los primeros 2 capítulos, constantemente les sigue repitiendo que estén juntos con Dios, no se separen, no se olviden, no dejen la ley que se les está entregando, no dejen de amar a Dios, no dejen. Unidad, 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 unidad. Y quiero que piense de esta manera, porque Deuteronomio no fue para la raza original que salió de Egipto. Deuteronomio fue para los hijos y los nietos que nacieron en la vagancia en el desierto. La gente que se había rebelado contra Dios originalmente, la gente que prefirió Egipto y vagar en el desierto a tomar la tierra prometida en ese momento, ya había muerto. Dios prometió que nadie iba a ver la tierra prometida y los llevó 40 años por el desierto para que todos murieran en el desierto. La generación a la que Moisés les está hablando en Deuteronomio es la generación segunda y tercera que venían detrás. Ya estaban listos para tomar, y les estaba hablando de unidad constantemente. El Antiguo Testamento enfatizó una y otra vez el valor de estar unidos. De hecho, si recuerdan, en Números, antes de que llegara a este punto de Deuteronomio, los últimos capítulos, cuando está Balaam, que lo manda a traer el rey para maldecir al pueblo de Israel, y lo bendice 3 veces. Al final, la forma en cómo lograron deshacerse o que cayera maldición en el pueblo de Israel es cuando Balaam le dice al rey, pues mándales mujeres. Terminan ellos con mujeres cananitas, prostitutas, y esas mujeres llevaron al pueblo de Israel a la idolatría, lo cual maldijo al pueblo de Israel. Y esto se los recuerda Moisés en Deuteronomio, y les dice, no se dejen engañar, manténganse unidos, manténganse pegados a Dios. Si nos volteamos a ver a Jesús, cuando Jesús caminó sobre la tierra, Nuevo Testamento de los 4 evangelios, Jesús oró por unidad sobrenatural. Jesús estaba preocupado por la iglesia y lo oró, y usted lo vio en estos 4 versículos, 3 veces está pidiéndole al Padre que los mantenga unidos como Él está unido al Padre. Jesús estaba preocupado por la iglesia. Él sabía lo que vendría después. Y después Pablo
Ilustró la unidad en Primera de Corintios. Apeló a 2 santos en Filipos para que se unieran por el ministerio. Pero si usted ve Primera de Corintios, uno de los temas más importantes de Pablo es la unidad en la iglesia, porque había gente que se había metido se había colado a la iglesia y había metido falsas enseñanzas y estaban empezando a criticar a Pablo y a llevarse a la gente a través de otro camino diferente. Y Pablo les dice, no se dejen llevar, ustedes ya saben, ustedes tienen la fe y la palabra que se les entregó al principio, no se dejen engañar. En Filipos tenía otro problema con 2 personas, les está diciendo, por favor, únanse, somos un cuerpo, y usted ve la metáfora del cuerpo a través de Corintios y lo ve en Filipenses también un poco. Está diciendo Pablo, somos un cuerpo, así como la mano no puede ir sola sin los pies y los ojos no pueden ir solos sin los pies y sin las manos. Así es el cuerpo de Cristo. Y está insistiendo fervientemente que el cuerpo de Cristo esté en unidad. Habla de compañerismo y el compañerismo es orar unos por otros, servir unos a otros, servir a Dios juntos, creyendo que la palabra de Dios sea cumplida en cada uno. Pero lo más importante, y lo dijo Jesús, así sabrán que ustedes son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Jesús lo dijo antes de partir. Hagan todo lo que yo les encomendé, pero más importante, dense cuenta que la gente va a saber que ustedes son mis discípulos y ustedes se aman unos a otros. Yo no sé usted, pero yo he visto este problema con la iglesia muchísimo. Que la gente está como en competencias uno con el otro, está como peleando siempre uno con el otro. Los cristianos no deberíamos estar en competencia, deberíamos estar en comunidad, en unidad, en cooperación. No somos rivales, somos hermanos, somos parte del mismo cuerpo y como iglesia tenemos que mantenernos así. En Efesios 4, Pablo está dándonos 4 claves para la unidad. La primera clave es que la unidad requiere la actitud correcta. Vamos a entrar a comportamientos, actitudes. Efesios 4, 1 al 2 dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Mire, un punto clave de todo esto es, quien lo está hablando es Pablo, conocido previamente como Saulo de Tarso, quien fue perseguidor de la iglesia y fue un hombre que perseguía y llevaba a la gente a destrucción por seguir a Cristo. Él se encuentra con Jesús, Jesús lo llama a los gentiles. Los gentiles no tenían acceso a la salvación de Dios. Cuando muere Jesús, abre la puerta a todos, pero si usted recuerda, los discípulos originales estaban llamados a traer a los judíos primero. Y Pablo fue enviado a los gentiles. Parte del proceso de traer a los gentiles llevó a Pablo a ser prisionero de Jesús. Y él estuvo prisionero por mucho tiempo. Él estuvo en una cárcel romana. Estuvo en una cárcel en una de las provincias. Lo llevaron en un barco hasta Roma para enfrentarse o encontrarse con César, carearse con César. Naufragó su barco, terminó en una isla, fue mordido por una serpiente, terminó predicando la palabra, se convirtieron los isleños de ahí y terminó en Roma al final de cuentas, donde fue ejecutado. Pablo fue prisionero y dentro de la prisión escribió la mayor cantidad de todo su ministerio, salió de ahí. La mayoría, por lo menos, de sus cartas salieron de la prisión. Pablo pasó por varias ciudades gentiles, provincias de Roma, Grecia, provincias de Grecia incluso, y fue predicando el evangelio y estableciendo iglesias. Me llama mucho la atención que incluso llega como tal a Atenas y se encuentra por ahí un monumento al Dios no conocido y utiliza él ese monumento al Dios no conocido para decirles, este es el Dios que ustedes no saben, al que yo les presento el día de hoy. Pablo fue detenido, fue azotado, fue golpeado, él fue prisionero. Pero una cuestión que me llama tanto la atención de Pablo es, viajó tanto y conoció a tanta gente y escribió a tantas iglesias, que Pablo se da cuenta del problema de la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia antigua.
La iglesia antigua ya tenía problemas de disolución y de división y está implorándoles que lleven una vida digna del llamado de Dios. Una vida digna significa que sea congruente y que sea consistente con el llamado que recibieron. No podemos estar viviendo nosotros de ser que somos cristianos y andar de bar en bar y de parranda en parranda y estar hablando con mentira y estar robando y estar jugando allá afuera en los casinos. No podemos hacer eso. Somos o no somos hijos de Dios. Estamos o no estamos. No hay gris, es o blanco o negro. Si usted escoge el negro, hermano, discúlpeme, pero no debería estar ahí. Usted escoge el blanco. Pablo nos da 5 características que debemos desarrollar para que exista unidad. La primera es humildad. Humildad, lo hablamos hace unas semanas. La humildad es importante, no podemos nosotros ser arrogantes. Jesús, siendo Dios, dice en Filipenses, se despojó de sí mismo, vino a la tierra, caminó como uno de nosotros y fue llevado por nosotros a la muerte y muerte de cruz. Jesús, que siendo Dios, dejó su cualidad y su calidad de Dios y caminó como un ser humano corriente y vil, tuvo tentación y la venció. Llevó la palabra de Dios, expandió el reino de Dios. Era humilde, era un hombre humilde, no tenía muchas veces en dónde recostar su cabeza y él mismo lo expresó como tal. No tenía nada, no tenía posesiones. Jesús caminó de una manera humilde. Él no fue arrogante, no dijo, quítense que viene Dios. O sea, él fue completamente humilde y hasta les dijo, el más grande en mi reino es aquel que sirve a los demás. Así como yo vine a servirlos a ustedes. Cuando está lavando los pies y Pedro le dice, no, ¿cómo crees, Señor? Le dice, bueno, si no te lavo los pies, no participas de esta, Señor. Bueno, lávame entonces también la cabeza y no, tampoco te voy a dar baño de esponja, compadre, no seas pasado. Pero tal cual se los enseñó, así como yo les he servido a ustedes, así como yo les he lavado los pies, ustedes tienen que hacerlo los unos a los otros. La humildad, dejar atrás nuestro orgullo para poder nosotros servir con la cualidad de Cristo. Amabilidad. No podemos ser nosotros cristianos y decir soy cristiano, soy hijo de Dios y estar tirando patadas y quejarnos y ser ingratos y ser rudos con la gente. Groseros. No podemos hacerlo así. Tenemos nosotros que mostrar la amabilidad que Cristo mostró cuando Él estuvo en esta tierra. Paciencia. Hablábamos de paciencia también. La paciencia es una de las características del ser humano más difíciles de lograr. Y es por eso que es una parte del fruto del Espíritu, porque tenemos que depender de Dios para alcanzar la paciencia. Usted no me puede decir, teniendo hijos chiquitos, que usted es muy paciente porque todo el mundo perdemos los estribos en algún momento. La cuestión más importante de eso es no depender de uno mismo, porque uno como papá depende de sus propias fuerzas y le prometo que vamos a patear a los niños en algún momento, no literalmente, pero vamos nosotros a lo mejor a responder de una manera áspera con los niños y a lo mejor les va a tocar su nalgada o dos. Pero si nosotros apelamos a Cristo y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, vamos a lograr ser más pacientes. Y lo voy a hablar en otros aspectos. Si usted está por comprar carro o casa y usted ya se quiere ir por el primero que vio porque no llega a la que usted quería y la de sus sueños, espérese tantito. Póngalo en las manos de Dios porque Dios va a traer esa casa, Dios va a traer ese carro, Dios va a traer esa bendición que le va a ayudar a usted a ser más útil para el reino de Dios. Yo recuerdo algo que dijeron mis papás hace mucho tiempo. Ellos construyeron una casa, nosotros estábamos más o menos nuevos en el Señor y mi papá dijo, Señor, si esta casa, tú me das lo necesario para construirla, esta casa va a ser refugio para toda la gente que venga de fuera a predicar tu palabra. Y tuvimos de misioneros una cantidad increíble pasando por nuestra casa. Siempre estuvo abierta a misioneros, siempre estuvo abierta para la junta de pastores, siempre estuvo abierta para la gente que necesitaba hacer un evento de una iglesia y no tenía espacio. Y ¿sabe qué? Jamás nos faltó la bendición. Si nosotros somos amables, somos pacientes, si nosotros simple y sencillamente demostramos esa cualidad de Jesús, y hay que ser pacientes, hay que ser pacientes. La tolerancia es otra. Dice Pablo que se toleren sus faltas unos a otros. ¿Qué significa?
El hermano no me saludó cuando entró aquí a la iglesia y hermano, estábamos en medio de la adoración. No va usted llegando a estrechar manos, usted llega a meterse al ambiente que ya está. No me distraiga a la gente. Ay, es que a mí no me gusta, yo quiero que me saluden luego entrando. No, espérese, salude usted al Señor, entréguese primero a Él. Sea tolerante. Ay, es que hermano, me lo encontré en la calle y ni hola me dijo. Le voy a decir algo, si usted me encuentra en la calle y no lo saludo, no se ofenda. Muy probablemente tengo mi cabeza llena de cosas y estoy pensando cómo hacer más rápido la tarea que estoy tratando de hacer. No me gusta andar fuera, no me gusta andar en el tráfico. Soy paciente en el tráfico, muchas veces se me cierran, se me meten, se cierran y se frenan en mi cara y ni siquiera les pito. ¿Y por qué? Porque yo sé que tengo que ser paciente, porque yo sé que tengo que tratarlos como yo quiero que me traten a mí. Pero la cuestión importante de esto es, hermano, si no lo saludo andando en la calle, no se ofenda, tolérelo. ¿Sabe por qué? Nuevamente le digo, si yo estoy afuera en la calle, probablemente estoy tratando de regresar a mi casa lo antes posible, porque tengo muchas cosas que hacer normalmente y no quiero estar afuera en la calle atorado. Entonces, si me ve en una tienda, acérquese y salúdeme. Si me ve que no me he dado cuenta que usted está ahí, créame que no es por odio, no es por molestia, no es por desagrado, los amo a todos. Pero muchas veces estoy profundamente metido en lo que estoy. Y la otra es amor. La otra característica de Pablo, y no lo dijo Pablo nada más, lo dijo Jesús. Ámense los unos a los otros, en eso sabrán que son mis discípulos. Ámense entre ustedes. Y saben que no solamente se aman entre ustedes, aman a la gente de afuera. Hermano, pero es que mi vecino levanta los desechos de su perro y los tira por la cerca a mi jardín. Hermano, hable con él en buena onda, hable con él tranquilamente, dígale, oiga vecino, le regalo este botecito de basura, échelas ahí. Pero por favor, ame a la gente, demuéstreles amor, demuéstreles calidad. Ahora, si se le brincan las gallinas del vecino, pues bueno, ya es otra cosa. Si se le mete el perrito del vecino, ya también esa es otra cosa. Se nos metió el perro del vecino nosotros varias veces, estábamos así de, bueno, ¿qué hacemos? Afortunadamente no era un perro de esos agresivos, pero de todas maneras, pudo haber sido un pitbull, que ahorita son los que están de moda en todos lados. Segundo punto, la unidad surge de la unidad de nuestro Dios. Dice Efesios 4, 4 al 6, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. La frase un solo o una sola es usada 7 veces en estos 3 cortos versículos. ¿Se acuerda que le dije que cuando Dios quiere llamar nuestra atención, repite muchas veces? La clave del aprendizaje es la repetición. Si les está diciendo 7 veces en 3 versículos que todo es uno solo, significa no vivimos por nuestro espíritu, no vivimos por nuestras ganas, no vivimos por nuestra voluntad, vivimos por un solo Dios, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una misma esperanza y por un solo Dios. Así de simple. Si Dios es uno solo, la fe es una sola, la esperanza es una sola, ¿por qué nosotros tenemos que vivir como enemigos? Nosotros debemos vivir en unidad. Estamos en unidad con Dios cuando nosotros perseguimos la unidad en la iglesia. Usted no puede decir, ay, sí, es que yo estoy en unidad con Dios y Dios aquí, Dios allá, cuando usted está peleado con la mitad de los hermanos de la iglesia. Si usted no está unido con el cuerpo de Cristo, usted no está unido con Dios. Esa es una realidad. Nuestra unidad debe ser basada en pureza doctrinal. Usted no va a estar tampoco trayendo doctrina de quién sabe qué otro lado. Y lo voy a decir de una manera no negativa, no criticona, ni condenadora, pero usted no puede venir a decirme que no podemos danzar aquí sin tener serpientes aquí enfrente. No me traiga doctrina rara, usted no sea de las personas que meten doctrina extraña a la iglesia. Nuestra unidad es basada en la doctrina bíblica. Si está en la Biblia, está bien. Si no está en la Biblia, ni me lo mencione.
Nuestra unidad no debería escatimar esfuerzos, sino ser una actividad continua y diligente. En pocas palabras, debemos estar trabajando por el mismo objetivo, con la misma misión, con la misma visión. Debemos estar uniendo nuestros esfuerzos y no desparramando. Dice un dicho por ahí, bueno, de hecho lo dijo Jesús, el que no junta con nosotros desparrama. No desparrame sus esfuerzos, no los tire a la basura. Únase al resto de la iglesia. Tercera clave, unidad es enriquecida por la diversidad de los dones de Dios para nosotros. Dice Efesios 4, 7 al 12. No obstante, Él, o sea Dios, nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, si Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Fíjense que dice prepararlos, no hacer el trabajo por ellos. No está en las notas, pero yo no sé dónde sacaron muchas personas la idea de que el pastor debe hacer el trabajo de todo. Eso no es cierto. Pastor y maestro es uno de los dones. ¿Y los demás? Dios ha dado habilidades y dones especiales a la iglesia a través de individuos. Dios capacita a cada individuo. Si usted está viniendo a las células, usted hizo el examen de dones y usted sabe qué dones tiene. Hay dones de milagros, hay dones de profecía, hay dones de fe, dones de administración, hay dones de evangelismo, que muy pocos tenemos el don, pero somos llamados a evangelizar todos. El don de evangelista simplemente es una persona que atrae el reino de los cielos a la tierra, enfrente de una o enfrente de 1,000,000 de personas. Simplemente tiene la facilidad para entregar el mensaje de la palabra. Punto número 2, esta es una pequeña cita de John Stott. Dice, es siempre engañoso el tratar de separar a las tres personas de la Trinidad. Juntos están involucrados en cada aspecto del bienestar de la iglesia. Si la Trinidad están juntos, unidos, ¿por qué la iglesia no debería estarlo? Los dones son extremadamente variados. Use cualquiera que sea el don que Dios le ha dado para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia. La lista no es exhaustiva, pero hay más de 20 dones espirituales mencionados en 4 listas del Nuevo Testamento, más ejemplos de dones espirituales en el Antiguo Testamento. No sé si usted recuerda, pero de repente pasó que Saúl llegó profetizando así como si nada. El don de profecía llegó, fue derramado a través del Espíritu Santo a gente en el Antiguo Testamento. Cuando alguien tiene un don, y esto es algo que me llama mucho la atención a mí, hay gente que tiene don de artes, y en artes está la música, está la expresión, está la danza, etc. Y en lugar de usar el don que Dios les dio para la gloria de Dios y para enriquecer al reino de Dios, a la iglesia, lo utilizan para dar conciertos al mundo. Eso es el peor desperdicio de un don espiritual que alguien puede hacer. Hermano, yo tengo el don de milagros. Perfecto, úselo para la gloria de Dios, no para la gloria de usted. Ay, es que a mí me gusta, hermano, tener las cámaras de televisión en mí cuando hago un milagro. Usted no sirve para eso, hermano. Usted no tiene un don para estar en las cámaras de televisión. Usted tiene un don para levantar muertos, para que sean resucitados también en la parte espiritual y vengan ellos a la vida eterna. Usted tiene un don para traer a la gente que está perdida allá afuera al conocimiento de Cristo. Para eso tiene el don de milagros. Hermano, es que yo no tengo don de milagros, yo tengo don de administración. No sabe cuánto necesita la iglesia administradores. Lo necesitamos. Ay, hermano, es que no tengo tiempo. Hermano, tienes que tener tiempo para usar el don, para beneficiar a la iglesia de Cristo. No es para usted, es para la gloria de Dios y bendición de la iglesia, y está en la palabra de Dios, no lo dije yo. Dice al final del versículo 12, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Si usted no está usando sus dones, hermano, préndase, eche a andar la máquina. El propósito de los dones espirituales es servicio.
servir a los demás, edificar al cuerpo de Cristo nuevamente. No podemos nosotros tener dones ahí echados en un rincón. A ver, usted compra una máquina, una herramienta. Estamos platicando del horno que no mucha gente lo usa, pero vamos a pensar que usted compra, no sé, una buena licuadora y a usted le gusta hacerse jugos y hacer smoothies y cosas así. No me diga que se compra una licuadora de $200, $300 para tenerla guardada en un armario y nunca usarla. Yo conocí por ahí a alguien que decía, no, es que no me gusta usar mi carro, tenía un carro caro. Y le decía yo, ¿por qué no lo saca? Saca lo que le dé el aire. No, es que qué tal si se me ensucia, se va a rayar. No, bueno, ya es cada quien. Lo voy a dejar así, pero lo voy a decir en el punto espiritual. Lo voy a decir de la forma espiritual. Usted no deje sus dones guardados en el armario. Sáquelos, úselos para servicio, para edificar a la iglesia. Último punto, la unidad demanda madurez. Efesios 4, 13 al 16 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en todo esto es que la madurez es marcada por estabilidad. Somos estables. Cuando nosotros llegamos al punto en que las corrientes de allá afuera, en que el mundo de allá afuera, en que incluso otros pastores con doctrina extraña vienen y hablan y ya no nos movemos porque estamos bien cimentados en la roca, entonces hemos alcanzado la madurez espiritual. Yo le puedo decir, gente comparte conmigo toda clase de videos sobre predicaciones y en cuanto escucho algunas de ellas, escucho palabras claves que digo, ya la falló toda. Y no porque yo sea muy bueno, pero simplemente si lo escudriñamos a la luz de la palabra de Dios, lo que están diciendo es absolutamente una barrabasada. Pastores que predican infundiendo temor, en el momento en que ya metió tantito temor a su prédica, en ese momento ya me desconecté. Porque el temor no viene de Dios, el temor es contrario a Dios. Dios trae esperanza, Dios trae revelación, Dios trae la verdad y dice la palabra que la verdad nos hará libres. Y una de las libertades que nos da la palabra es libertad del temor. Por lo tanto, si alguien predica e infunde temor durante la predicación, ya falló completamente todo el propósito de la predicación. Y eso es hablando de pastores. Pero si usted escucha una profecía que en lugar de infundir esperanza, infunde temor, hermano, ya falló también esa profecía. Si usted escucha a alguien que en una escuela está enseñando sobre supuestamente teología y doctrina, y su doctrina va contraria a la palabra de Dios, deséchela. La madurez viene de estabilidad. La madurez se preocupa por el crecimiento de otros. Usted va a ser un cristiano maduro cuando usted esté tratando de ayudar a otras personas a crecer. Si usted no llega al punto en el que usted desea ver a toda la gente alrededor de usted creciendo, incluso más que usted no es una persona madura. La madurez está llena de amor. Si usted se desespera porque viene alguien y cuando está en una de las clases los miércoles o en la célula, sus respuestas son completamente extrañas, nada que ver con el tema, y usted se enoja por eso, hermano, llénese de amor y paciencia. La gente necesita sentir la paciencia, el amor, la compasión de Dios en sus vidas. Déjenles fallar. Muchos de nosotros aprendemos a través de fallas, a través de errores. Es una forma de aprendizaje. No lo podemos evitar. Alguien me decía por ahí, es una de las formas más terribles de aprender. Pues eso pensarás tú que eres perfecto, pero yo que soy humano, yo fallo y aprendo de mis errores. Cuídese, esté lleno de amor, tenga paciencia. Un cristiano maduro es un cristiano paciente también. Paciencia es importante. Colosenses 3, 12 al 15. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él,
ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Ya hablamos de paciencia otra vez? Sí, por la cuarta vez. ¿Qué les estoy tratando de decir si la paciencia se volvió a repetir por cuarta vez? La paciencia es necesaria, es indispensable para crecer en Cristo Jesús. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. La falta de perdón los va a alejar a ustedes de Dios. Porque dice la palabra que si usted no perdona, Dios no perdona los pecados de usted. Y si usted está en pecado, está lejos de Dios. Así de simple. Dios no convive con el pecado. Si usted está en pecado, desafortunadamente Dios no puede convivir con usted. Tiene que arrepentirse para volver a establecer conexión con Dios. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Un espíritu de agradecimiento es un espíritu indispensable en la vida de todo cristiano. Si usted no está agradecido, si usted vive una vida completamente vacía, malagradecida, mal encarada, usted está cometiendo un error. Cristo vino aquí para mostrarnos que no se necesita mucho para estar agradecidos. ¿Cuántas veces Jesús, mientras estuvo caminando por la tierra, tomó oportunidades pequeñas para alzar los ojos al cielo y decir, Padre, gracias? Lo hizo muchas veces. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Un corazón agradecido es indispensable para nosotros llegar a la estatura de Cristo mismo. Quiero hacer una dinámica rápidamente por acá. Si usted tomó sus elementos para la cena del Señor, los tiene con usted, póngase de pie conmigo. Si no los ha tomado, atrás está la bandejita con los elementos. Tómelos, por favor. Mientras hago el primer llamado es, si usted no conoce de Jesús, y usted dice hoy, ¿sabes qué? Yo quiero formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? Siendo parte del cuerpo de Cristo significa que somos parte de la mejor familia del universo. Somos parte de la familia que tiene a Dios Padre como la cabeza y que estamos esperando llegar el regreso de Jesús que nos va a traer de nuevo a casa. Ser parte de la familia de Dios significa también que nosotros somos sus hijos. Y siendo sus hijos, somos herederos de todo. Tenemos la herencia de todas sus promesas en esta tierra, más todo lo por venir. Si usted tiene carencia, si usted tiene necesidad, si usted tiene dificultad, si usted tiene incluso enfermedad, Dios quiere sanarla, pero usted tiene que reconocer que está en pecado, pedir perdón y aceptar a Cristo Jesús en su corazón para ser merecedor de las promesas y de la gracia de Dios. Si usted está hoy aquí, o nos está viendo en línea, o nos está escuchando en podcast, y usted dice, Pastor, yo hoy quiero tomar esa decisión, abra su corazón. Si usted puede cerrar sus ojos, está en un lugar donde lo pueda hacer, hágalo, cierre sus ojos, no se distraiga. Si usted va manejando, concéntrese en la oración. Vamos a hacer una oración muy sencilla que le va a permitir a usted formar parte de la mejor familia del universo. Nada más repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque tú moriste por mí. Reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder y gran gloria y que hoy estás sentado a su diestra en el cielo. El día de hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi vida, me hagas una nueva creación. Te pido, Señor, que me ayudes a caminar en rectitud. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo el día de hoy, le voy a pedir que me escriba. Me puede usted escribir a fmonroy@oasofirst.com, o puede ir a facebook.com/ofa.hispano, o puede mandarme un mensaje o WhatsApp al 918-350-9486. Me encantaría escuchar que usted tomó esta decisión para decirle cuáles son sus siguientes pasos. Si usted está hoy aquí y está listo para tomar la cena del Señor, le voy a pedir que en esta hora prepare su corazón, escudriñe su corazón. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 11,
Dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos o no debemos acercarnos a la mesa con un corazón indigno, que significa que nosotros tenemos algún pecado que no ha sido confesado a Dios. En esta mañana yo le quiero invitar a que si usted tiene un pecado no confesado, que usted lo confiese ante Dios. No tiene que venir aquí al frente, no tiene usted que hacer nada más que ahí en su lugar orar, pedir al Señor que le escudriñe su corazón, que le haga ver aquel pecado que no está confesado y usted pida perdón. Dice el apóstol Pablo que si nosotros tomamos la cena de una manera indigna, juicio va a caer sobre nosotros porque estamos nosotros desechando la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Así que tome unos minutos para orar. Yo voy a estar haciendo una oración desde aquí. Si usted quiere confesar su pecado personalmente, hágalo. No necesita hacerlo necesariamente en voz alta. Pero Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias Dios porque tenemos la posibilidad de acercarnos a la mesa. Señor, tú abriste el camino y con la muerte y resurrección de Jesús se abrió el camino directo hasta el trono de gracia. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que somos pecadores. Sabemos, Señor, que hemos fallado de una forma o de otra. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que tú escudriñes nuestro corazón, que nos permita, Señor, ver aquel pecado que está todavía oculto a nosotros, para que podamos ser liberados esta mañana. Dios, como dice tu palabra, no queremos llegar a tu mesa con un corazón indigno. Queremos tomar la cena esta mañana, Señor, con corazón perfectamente puro, limpio y digno ante ti. Purifícanos, Señor, que la sangre de Cristo nos lave y nos revista una vez más. Haznos dignos, Señor, de estar a la mesa contigo esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. La mañana que Jesús iba a ser entregado, Jesús había estado deseoso de pasar la Pascua con sus discípulos y al fin llegó el momento y estaba a la mesa con ellos. Y esa misma noche que él iba a ser entregado, Jesús tomó el pan y lo partió. Y lo pasó a sus discípulos y les dijo, este pan que ustedes van a comer hoy representa mi cuerpo que es quebrado por ustedes, es molido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El cuerpo de Jesús fue castigado, fue molido, fue humillado por nosotros. Él no tenía nada que ver con eso, no era pecador, Él pagó el pecado de usted y el mío. Esta mañana no debemos expresar otra cosa más que gratitud y agradecimiento por lo que Dios hizo. Amor por lo que Jesús hizo por nosotros. Y te damos gracias, Jesús, esta mañana porque sabemos que sin ti no estaríamos parados hoy aquí. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios fiel. Te pido, Jesús, en el nombre de Cristo, en tu nombre santo, que hoy, Señor, nos permitas tomar este pan en recuerdo, en memoria de lo que tú hiciste hace más de 2000 años con tus discípulos y que no olvidemos que tu cuerpo fue el que pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Que los golpes, los latigazos, el castigo llevaste tú sobre tu espalda, sobre tu cuerpo cuando nos correspondía a nosotros llevarlo. Tu pan, Señor, tu cuerpo fue molido en el lugar que correspondía a nuestro cuerpo estar. Te damos gracias, Jesús, esta mañana. Y te pedimos, Jesús, que no nos permitas olvidar el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Partimos este pan en memoria de ti, en memoria de ese sacrificio, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Comparta conmigo del pan. Dice la palabra que asimismo Jesús tomó la copa. Tomó la copa, la pasó a los discípulos y les dijo, esta copa representa mi sangre, que es sangre de un nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley de Moisés, decía que todo aquel que pecara tenía que derramar la sangre de un cordero que era puro y sin mancha, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Sin embargo, Jesús fue a la cruz sin haber pecado. Su sangre, dice la palabra, que fue derramada hasta la última gota, no hubo más. La última vez que traspasaron a Jesús, de hecho solamente salió sangre y salió agua. Jesús derramó toda su sangre por nosotros. Que quiere decir que Jesús
cumplió el pacto en su totalidad y no solamente lo cumplió, pero estableció un nuevo pacto que a través de su sangre nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Nosotros recibimos libertad del pecado. Nosotros recibimos liberación de todo aquello que nos está oprimiendo y más todavía, nosotros recibimos el acceso directo hasta el trono de gracia, hasta el gran altar que está frente al trono blanco allá arriba. Te damos gracias, Jesús, porque tú derramaste tu sangre, sangre que correspondía a nosotros, pecadores, pagar. Gracias porque tú no pecaste, porque tú llevaste una vida digna y perfecta y a través de esa vida tú alcanzaste la salvación para nosotros. Te damos muchas gracias, Jesús, porque nos correspondía a nosotros pagar con sangre, pero tú lo hiciste. Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre, sangre perfecta, para que nosotros recibiéramos perdón eterno. Te damos gracias, Jesús, y hoy en memoria de ese sacrificio participamos de la copa y te damos muchas gracias porque fuiste tú quien te entregaste cuando nosotros debimos haber estado colgados en ese madero. Te bendecimos esta mañana, Jesús, y te pedimos que no nos permitas olvidar jamás que fue tu sangre la que compró nuestra libertad y nuestra vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Tome conmigo la copa. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios magnífico. Porque tú eres un Dios precioso. Que no tenías necesidad de mandar a tu Hijo, sin embargo, tú querías reconciliarnos contigo. Tú querías traernos a unidad contigo, como hablamos hoy, Señor. Te damos tantas gracias porque tú, Señor, mandaste a tu único Hijo a padecer todo lo que padeció, a pasar por tentación, a pasar por dificultad, a pasar por ataques, a pasar por rechazo. Y terminó colgado de un madero, derramando hasta la última gota de su sangre para salvarnos y redimirnos y restaurarnos a ti. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, porque nosotros no éramos dignos, pero tú nos hiciste dignos y nos hiciste tus hijos a través de ese sacrificio. Te pedimos, Señor, que así como Jesús murió mostrándonos la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que asimismo nosotros recordemos esa unidad y la utilicemos para unirnos al resto del cuerpo como un solo cuerpo, como un solo ser, en un solo pensamiento, en una sola visión, en una sola misión, con una sola palabra que nos queme por dentro, Señor. Con un solo espíritu que nos infunda ese valor para predicar tu palabra. Con un mismo amor que nos ayude a mostrarle a la gente quién eres tú y de quién somos hijos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a ser gente unida. Ayúdanos a ser gente que demuestra y manifieste tu amor a través de unidad, a través de ese amor perfecto, a través de esa perfecta comunión, Señor, entre nosotros. Quita toda división, quita toda barrera, Señor, que esté impidiendo. Y aquellas personas que están siendo utilizadas, Señor, para división, te pedimos en esta hora, Señor, que tú reprendas al enemigo por ellos. Que tú rescates a esas personas, Señor, de ese estado de vida y los traigas a un estado de vida de restauración, a un estado de vida de unidad, de perdón, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está hoy viéndonos a través de las redes sociales, a las personas que nos escuchan en podcast y las que están aquí, Señor. Bendice su vida. Bendice su salud, su trabajo, sus finanzas, su familia. Te pido en el nombre de Jesús que jamás les falte nada en su alacena, Señor, que tu provisión sea clara y visible, Señor. Y te pido que les des todo lo necesario, incluyendo las oportunidades, para que vayan, Señor, en unidad y prediquen tu palabra y manifiesten al mundo tu amor, Señor, a través de su comportamiento y de sus actitudes. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás obrando en tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejar una bendición con usted. Que el Señor me lo bendiga y lo guarde. Que bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz hoy, mañana y siempre.